Tenemos nuestro paciente masculino de 56 años de edad, el señor H. Lo vamos a llamar el señor H por su nombre. Él ingresó aquí al hospital con un cuadro de una neumonía severa por COVID. Hubo que bajarlo corriendo pues a cuidados intensivos respiratorios, estaba en sala. Se probó tocilizumab, plasma convaleciente, acitromicina, etcétera, medicamentos obviamente que se han utilizado al inicio de la pandemia porque no había evidencia científica de su utilidad. Hoy por hoy, después de 4 o 5 meses, está batallando en la pandemia y saliendo artículos open label controlados, randomizados. Obviamente no se va a utilizar para estos pacientes ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni tocilizumab ya el 29 de julio. Hoy estamos a 1 de agosto del 2020. Ya el 29 de julio la compañía Roche, basado en el trial con Bacta, donde obviamente fue un estudio open label controlado, no se demuestra tocilizumab efectividad para pacientes con COVID severo, ya sean intubados o no intubados, graves, no ha demostrado utilidad. Entonces pues es muy importante el manejo, yo compartir esta información con ustedes aquí en el Hospital Nacional. Tenemos nuestro paciente H, 56 años, y es muy importante el consentimiento informado de los pacientes para tú poder publicarlo. El señor H le voy a hacer preguntas que ya yo le hice, él está de acuerdo de que ponga su caso clínico en redes sociales médicas, aunque sabemos que esto puede ir hacia otras redes sociales siempre, pero él quiere que los pacientes se beneficien del tratamiento temprano y que la gente acuda más temprano para poder tener un beneficio en el manejo de estos pacientes y reducir la mortalidad, ¿no?, de estos pacientes, que obviamente sabemos que la curva está en ascenso en cuanto a número de casos, número de pacientes en UCI, número de pacientes que están falleciendo. Entonces le voy a hacer unas preguntas. Señor H, ¿usted me da el consentimiento para que yo pueda firmarlo? Sí, yo doy el consentimiento. Él me da el consentimiento. ¿Y por qué me da el consentimiento? Yo doy el consentimiento porque el doctor ha probado su medicina conmigo, me ha funcionado y siento mejor y creo que es un buen tratamiento. Muy bien, entonces ya no doy el consentimiento. Lo primero que yo voy a hacer por este video no es que ustedes sepan de que la interacción con la familia del paciente y la parte emocional es básica, porque estos pacientes son aislados de su familia y nadie le gusta estar aislado de su familia, por las condiciones de esta pandemia especial, con alto grado de contagiosidad y alto grado de posibilidades de contagio, teniendo el paciente enfermo, son altísimas y por eso no reciben visitas. Pero la esfera emocional, la salud mental de estos pacientes es importante porque ellos se afectan al no ver sus seres queridos, y sus seres queridos también se afectan por no saber cómo está su familiar, sobre todo verlo, porque no es lo mismo que el médico le diga al familiar la información que ellos vean al paciente. Entonces una forma de hacer telemedicina, usar videoconferencias para que ellos puedan ver a sus familiares, y esto pues es parte del objetivo de esta filmación, que usen videoconferencias, usen telemedicina, usen celulares, WhatsApp, cualquier información de video que puedan usar, ¿no?, para que ellos estén en contacto con sus familiares de diferentes plataformas que sabemos que existen, como Zoom, etcétera. Entonces, mándale un mensaje a tus familiares que ellos quieren saber cómo tú estás. Para mi esposa, mis hijos y el resto de mi familia, yo me siento bastante bien, estoy luchando, pues la enfermedad no es fácil, pero estamos logrando con la ayuda del doctor y la ayuda de Dios que pone en sus manos también, y yo sé que vamos a salir adelante. Perfecto, gracias paciente H por la dedicación. Usted me está dando una oportunidad con un consentimiento, obviamente no firmado, pero sí visual, que vale igual que un firmado, porque obviamente está almacenado, porque siempre hay personas que tratan de repente decir, bueno, pues ¿cómo es posible que el doctor esté firmando el paciente sin el consentimiento? Y esto jamás se debe hacer. Hay que tener el consentimiento del paciente. Y bueno,
Pueden ver la pantalla de signos vitales, que el paciente tiene una saturación de 96%, la frecuencia cardíaca en 89%, está con frecuencia respiratoria, fíjense, todavía elevada, de 35, 30, 31, es muy variable, ¿no? 24 es por la pleximografía, el movimiento del tórax, pero en realidad la frecuencia cardíaca del paciente que está manejando ya tomada es más o menos 22 por minuto, ¿no? Y fíjense que la presión está normal, 102/74 con 83 de media. Es un paciente sin antecedentes, afortunadamente, no es obeso, no es hipertenso, no es diabético, 56 años, pero hizo un distrés respiratorio severo y sabemos que esta enfermedad mata también a la población menores, ¿verdad?, de 60 años, no solamente a los mayores, que tienen un factor de riesgo de 60, 65 años. Este tiene 56 años y le vamos a mostrar después las placas de tórax, el distrés respiratorio, cómo llegó los infiltrados pulmonares y obviamente el manejo, en resumen, que le estoy aconsejando de acuerdo a la evidencia científica es: 1, hacer diagnóstico temprano de estos pacientes con COVID moderados y severos. Todos tienen que tener CAT pulmonar de alta resolución desde que lleguen al cuarto de urgencia, porque te va a dar una idea del fenotipo H o el fenotipo L. Sabemos que el fenotipo H, que tiene alta elastance, mucha rigidez, es un paciente que el pulmón está muy pesado y obviamente un distrés respiratorio que va a requerir intubación y manejo de ventilación mecánica, pero la mayor parte de los pacientes que llegan van a llegar con un fenotipo de tipo L o low, ¿no? Baja elastancia, baja rigidez, un pulmón más compliance, con mayor volumen a menor presión, y esto lo que hace que el patrón que usted va a ver en el CAT es un patrón de vidrio esmerilado, una neumonía bilateral, muchas veces arriba del 30-50% de infiltrados pulmonares, pero con un patrón de vidrio expulido, no un patrón que predominan consolidaciones, ¿no?, como el patrón H. Entonces, esto es muy importante, el diagnóstico temprano es cuando usted debe meter un paciente o admitir un paciente a UCI en forma temprana y no a sala, porque si usted no tiene la consideración del comportamiento de la historia natural de este virus, que ya la conocemos, sabemos que el periodo de incubación son 5 días o 5.6 días en promedio, sabemos la primera fase de replicación viral en los primeros 5 días, sabemos la fase pulmonar entre 7 a 10 días con tos y algo de disnea, y la fase inflamatoria, que es la peligrosa, de 10 a 14 días, es la llave de la muerte. ¿Por qué es la llave de la muerte? Porque el paciente puede estar en sala al 7.º día, 10.º día, y cuando llega al 10.º día hay un deterioro por la respuesta inflamatoria, como ha ocurrido con el paciente H, que el paciente estaba en sala, pero ya había datos, ¿verdad?, en la radiografía de tórax de que había un edema pulmonar importante, no cardiogénico, inflamatorio, de predominio intersticio alveolar, y que el paciente en la fase inflamatoria no iba a tolerar esto. Entonces el paciente, obviamente, pues se empeoraron los infiltrados, empezó a sentirse peor, disneica, empezó a desaturar debajo de 90%, 89%, y ven que en cánula de alto flujo, el protocolo que uso yo es cánula de alto flujo directamente con 60 litros por minuto al 100%. 2 horas, y lo alterno con ventilación mecánica no invasiva con máscara nasofacial, como pueden ver, 4 horas, o sea, 4 horas de ventilación no invasiva, 2 horas con cánula alto flujo, 60 litros por minuto, 100%, y el ventilador lo pongo en bi-level con delta de presión soporte, y en bi-level pongo una presión inspiratoria de 14 centímetros de agua y una presión expiratoria de 7 centímetros de agua con un FIO2 al 100%, y así empiezo, 4 y 2. Cuando el paciente va mejorando clínicamente, su índice Kirby, su índice de oxigenación, la relación PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FIO2, que en estos pacientes está menor de 150, ya debajo de 100, obviamente los pacientes hay que intubarlos porque es un distrés respiratorio con fenotipo H, pero cuando el paciente tiene debajo de 300, entre 300 y 200, lo que vas a encontrar un fenotipo L principalmente, y ahí es que tienen que actuar rápido. Entre 300 y 200, no esperar que baje de 200, porque ya cuando baje de 200 las cosas se ponen mal.
y muchas veces hay que intubarlo. Entre 300 y 200 hay que ser agresivo, manejarlo con ventilación no invasiva, alternan con cánula de alto flujo. El objetivo de esto es primordialmente evitar el PCLI, el Patient Self-Inflicted Lung Injury, una lesión pulmonar inducida por el propio paciente por el esfuerzo respiratorio y los mecanismos patofisiológicos. Pues algunos de ustedes lo conocen y los que no lo conocen pues deben saber que hay sobredistensión alveolar focal, local y global en el pulmón. Hay una redistribución del flujo sanguíneo y esto va a producir más inflamación del epitelio alveolar y más liberación de citocinas por las células del epitelio alveolar, que agrava el mismo esfuerzo respiratorio del paciente. El drive de la taquipnea que tiene el paciente va a agravar la lesión del epitelio alveolar y agravar el edema pulmonar, más la respuesta inflamatoria. Entonces hay que bloquear el PCLI y la forma adecuada es no invasiva, cánula alto flujo, lo vas alternando y ahí va bajando la fracción inspirada de oxígeno. Cuando ya lo llevas a 60%, 55%, 50% es el momento entonces de espaciar de 4-2 a 3 horas, dejar durmiendo siempre el paciente en ventilación no invasiva y va destetando el paciente cada vez. Entonces ahora 2 y 4, 1 y 4 y posteriormente lo dejas absolutamente en cánula alto flujo. Ahora mismo él se está alternando 4x2. Ya mañana probablemente se le va a alternar 3x3. La ventaja de esto, ¿cuál es? Evitas el PCLI, puedes nutrir al paciente, que ya le vamos a nutrir. La nutrición es básica, la nutrición, y es mejor la oral o la vía enteral que la parenteral. Pero ustedes pueden ver que este paciente tiene nutrición parenteral para poder darle un ahorro proteico en la situación de hipercatabolismo. Entonces el aspecto nutricional es importante, pero entonces, claro, el riesgo que tenía que intubar el paciente en las primeras 24 horas cuando lo bajamos, hace 2 días, me impidía yo darle la vía oral, porque si tenía que intubarlo podía haber una broncoaspiración. Entonces nada, por boca. Pero ya el paciente ha mejorado, su índice respiratorio ha mejorado, por lo cual vamos a iniciar la vía oral, vamos a iniciar el Conchura Advance, vamos a ver su Glutapac mezclado con Conchura Advance, se le da dieta con líquido completo y así mismo la vas progresando a dieta blanda y posteriormente a dieta corriente. Entonces el primer paso es este, evitar el PCLI. No invasiva temprano con cánula de alto flujo y obtener el paciente en el lugar adecuado, no en sala sino en intensivo. Vean la fase que le llega al paciente. En intensivo todos llegan en la fase 2 y 3. Sobre todo en la fase 3, porque no queremos manejarlo en la fase 3, porque en la fase 3 se complican más las cosas. Métanlo temprano, es que tienen todos disnea e infiltrados pulmonares y eviten el PCLI. Lo segundo que utilizamos son esteroides. Vimos el grupo Recovery de Inglaterra con dexametasona, el protocolo de 6 miligramos diarios por 10 días, redujo mortalidad. Claro. El esteroide que más me gusta usar es Sulomedrol, 1 miligramo por kilo de peso cada 8 horas por 10 días. Claro, lo voy escalando. Al 10º día ya lo tengo en 40 miligramos al día, pero empiezo cada 8 horas y voy reduciendo los esteroides dependiendo de la situación clínica. Y 2 aspectos importantes con los esteroides. El primero es evitar la hiperglucemia y control estricto del azúcar. Y el segundo, obviamente, la sobreinfección agregada, producto de la inmunosupresión de los corticoides, por lo cual el tercer paso es darle antibiótico a todos los pacientes, porque todos se van a infectar. Entonces eviten que se infecte y denle antibiótico. Yo en lo personal empiezo con levofloxacina. Si no es alérgico, no hay contraindicación. Y después de la levofloxacina, si el paciente ya tiene una estancia de más de 5 días y eleva procalcitonina, le agrego un carbapenén. ¿No? ¿Ve? Usted puede usar el protocolo antibiótico importante dependiendo de los gérmenes epidemiológicos que tengan en su unidad de cuidado intensivo para poder ser cubiertos, porque estos pacientes se colonizan ya al 3er día con bacilos gram negativos. Y más, si están intubados es peor. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica la van a hacer todos los pacientes. Entonces, antibióticos temprano a todos los pacientes por el uso también de esteroides. El tercer paso, usar heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene un dímero de ya arriba de 2000, 3000, hay que anticoagularlo, no darle profilaxis, es tratamiento. Si el paciente tiene un tromboelastograma
protrombótico severo, por lo menos con más de 2 o 3 parámetros alterados, ya sea el tiempo K, el tiempo R, el ángulo alfa o la amplitud máxima, o el G, que es la solidez con que se forma el trombo, la fuerza endina por área de superficie del coágulo, entonces este paciente tiene que recibir tratamiento anticoagulante, no profiláctico, tratamiento a dosis anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular. Yo en lo personal utilizo Vadiquet, bemiparina, porque es de segunda generación, múltiples propiedades mejores, y aparte de eso se da una vez al día, ¿ves? No como los otros tipos de heparinas que hay que dar las 2 veces al día, etcétera. Y bueno, obviamente una vez al día, y la que utilizo yo es Vadiquet de heparina de bajo peso molecular. Cuarto paso importante en estos pacientes es obviamente nutrirlos, alimentarlos por el estrés catabólico del paciente, ¿no? Entonces, si usted evita el psili, si das esteroides, si le pones heparina de bajo peso molecular, los nutres en forma adecuada, ¿no? Entonces el paciente va a mejorar. Son 4 pasos importantísimos, ¿no? Y obviamente, pues el antibiótico es vital porque va a evitar la sobreinfección, y estos son los resultados. Yo en lo personal soy del criterio de manejar los pacientes acorde a la evidencia científica. No experimento con los pacientes a menos que estén en un estudio de investigación con principios bioéticos que se hacen en medicina para ver si el tratamiento no da resultados. Lo que sí les puedo decir que todo lo que está saliendo en medicina crítica y en medicina, en estos pacientes graves, no hay tratamiento específico para la enfermedad. Yo no uso Remdesivir por la sencilla razón que no ha demostrado reducción de mortalidad en pacientes intensivos. Y en uso temprano nada más acorta la estancia en intensivo, pero no modifica mortalidad, y es un tratamiento costoso. Entonces, costo-beneficio, pues obviamente no lo utilizo, no he manejado pacientes con Remdesivir, y la experiencia práctica mía, anecdótica, que es lo único que le puedo decir, que no tiene ni un peso de evidencia científica, es que de los más de 40 pacientes que he podido manejar, la mortalidad ha sido 0 y nada más he tenido que intubar un solo paciente, porque en medicina la clave ha sido la atención primaria rápido del paciente, seguirlo, evitar que el paciente se nos complique, y una vez que tenga intensivo el manejo agresivo de los 4 pasos que le he dicho. Y bueno, esto es lo que podemos decir. Voy a permitir que el paciente se despida también de su familia y le mande un mensaje a su familia. Paciente H, mándele un mensaje a sus hijos. Hijos y de esposa y familia, tengan fe, me siento bastante bien, y pues voy a salir bien librado aquí con la ayuda del doctor, que por ahora ha sido un excelente médico, me ha tratado muy bien y está haciendo el tratamiento que requiere. Muy bien, paciente H. Bueno, aquí lo importante es tratar de transmitir la experiencia de mi persona. El doctor Cándido Amador, jefe de cuidados intensivos del Hospital Nacional, en el cual lo que hago, lo hago por mis pacientes y lo hago por la comunidad médica, de tratar de enseñar, de dar docencia y distribuir mi experiencia sin egoísmo de cómo recomiendo que deben manejar los pacientes. Y es muy importante que siempre el manejo en la medicina cambia, porque se tiene que estar actualizando todos los protocolos de acuerdo a la evidencia actual, dependiendo del nivel de evidencia de los estudios clínicos, y solamente el 10-15% de la literatura médica son basadas en evidencia científica de alto peso. Un nivel 1A, un nivel 1B, la gran mayoría de lo que hacemos es nivel 2B, ni siquiera 2A, sino es 2B, y muchas veces hacemos nivel, ¿verdad?, anecdótico, nivel de experiencia clínica, ya esto estamos hablando de un nivel 4, porque todos los demás estudios observacionales de cohortes, retrospectivos, etcétera, o prospectivos, longitudinales, donde no se modifiquen las variables y no tengas un grupo control y no la aleatorices, son estudios con mucha deficiencia de sesgo y de resultados
que a la final, cuando sale el estudio bien hecho y controlado, dice que lo que usted observó no fue adecuado. Muchas gracias.